produce daño endotelial. Entonces las estatinas también pueden ayudar a los pacientes a evitar que la placa se desestabilice. Otro efecto que tienen es que pueden inhibir la proliferación celular. Recuerden que prolifera músculo liso y esto bueno, induce el crecimiento de la placa. En el caso del uso de las estatinas se inhibe esta proliferación celular. Algo importante también que han encontrado sobre las estatinas es que disminuyen las concentraciones de la proteína C reactiva, que es la PCR. Esta proteína C reactiva se conoce como un marcador de inflamación en sujetos con obesidad y con resistencia a la insulina. Entonces, este marcador, esta proteína C reactiva, se encuentra en menores concentraciones plasmáticas en sujetos que son administrados con estatinas. También inhiben la oxidación de LDL. Esto es algo muy importante porque recuerden que las LDL en sí no son dañinas para el sistema, al contrario, llevan el colesterol a los sitios donde se requiere. La inhibición de la oxidación es lo que tienen como un mecanismo extra las estatinas, porque evita también que se formen las células espumosas y que se dañen y haya quimiotaxis de monocitos hacia la placa ateromatosa. Entonces las estatinas inhiben esta oxidación, tienen un efecto antioxidante. Y otro efecto importante es que también pueden inhibir la agregación plaquetaria. Y bueno, esto disminuye la formación de trombos y por lo tanto también la posibilidad de un infarto eh, de miocardio. Eh, los efectos adversos del uso de las estatinas, uno de los más importantes es que son hepatotóxicas. Entonces en sujetos que tienen algún daño hepático hay que cuidar el uso de las estatinas y estar midiendo las transaminasas hepáticas, y en el caso de que se presente daño hepático pues disminuir el uso o retirar la estatina en los pacientes. Y por otro lado también puede producir miopatía, un dolor muscular y rhabdomiólisis. La rhabdomiólisis es el rompimiento de las fibras musculares y por lo general esta rhabdomiólisis se ve incrementada, este efecto adverso se ve incrementado cuando se combinan las estatinas con gemfibrosil, que es un fibrato que vamos a ver más adelante. Eh, es importante entonces evitar la combinación de fibratos, en este caso específico de gemfibrosil con estatina, para disminuir el riesgo de la rhabdomiólisis. ¿Alguna pregunta? En realidad, quienes producen la rhabdomiólisis son las estatinas, y en un intento de disminuir el efecto que esto pudiera causar en el público, comenzaron a plantear que esto era cuando se asociaba con un fibrato, lo cual no es cierto. Los fibratos por sí mismos difícilmente causan rhabdomiólisis. O sea, son las estatinas las que causan rhabdomiólisis y probablemente en asociación esto se intensifique, pero por sí mismas producen la rhabdomiólisis y de hecho por eso se han retirado varias estatinas del mercado. Sí, sí, este es un efecto adverso típico de las estatinas, la rhabdomiólisis. Y de hecho, como estos fármacos se administran principalmente en sujetos de la tercera edad o ancianos, pues la incidencia de la rhabdomiólisis es alta. De hecho, inician con miopatía o dolores musculares, o dolor muscular, y esto ya indica un alto riesgo de que eso evolucione hasta
rhabdomyolis. Y sí, Bueno, no necesariamente a personas de de tercera edad, edades sí. altas, ¿no? Al contrario, en pacientes jóvenes de 30 a 40 años, que todavía tienen posibilidades de moverse, de hacer ejercicio, les recetan las estatinas. Un error de los médicos es decirles que las combinen con ejercicio para poder bajar todavía pues más los lípidos o incluso hasta de peso. Pero es contraproducente porque precisamente como las estatinas producen daño muscular, no es conveniente hacer ejercicio porque esto ocasionaría más rápido el dolor y el daño muscular. Ok, ¿puedo continuar? Sí, Chicos, ¿ninguna pregunta? Bueno, Alguien me iba a preguntar algo y creo que yo, sí, adelante. bueno, parece que no. creo que ya no. Ya se arrepintieron. Bueno, miren, aquí se encuentra una tabla donde se especifican las dosis de estatínicos en miligramos que se necesitan para que disminuyan las concentraciones de colesterol, en específico de las LDL, respecto a cifras iniciales. Miren, está la atorvastatina, fluvastatina, lovastatina, pitavastatina, pravastatina, rosuvastatina, simvastatina. Todas estas estatinas son utilizadas en el tratamiento de la dislipidemia. Pero si ustedes observan, unas tienen una potencia mayor con respecto a otras. De hecho, las de tercera generación, como las que tienen el ácido heptanoico, en este caso es la pitavastatina, atorvastatina y rosuvastatina. Si se observan en estas eh, estatinas, las dosis que se requieren son mucho menores en comparación de las dosis que se requieren de las estatinas de primera generación. Y vean, en el caso de si se desea una reducción del 20 al 25% del colesterol LDL, miren, en este caso se requieren estas dosis de estos estatínicos. Donde se encuentra una línea, una raya, significa que la dosis que no, bueno, que para que se consiga este objetivo, las estatinas recomendadas son fluvastatina, lovastatina y pravastatina. Si se requiere reducir las cifras de LDL de 26 al 30%, bueno, pues hay una mayor número de estatinas disponibles para conseguir este objetivo. Y vean, la pitavastatina con 1 miligramo que se administre es suficiente para reducir el 30%, del 26 al 30% de la estatina. Sería 20 veces la dosis de lovastatina, que es de la primera generación. Si se requiere disminuir hasta en un 35% las concentraciones de LDL, vean, de pitavastatina se requiere el 2% y 10 veces de la simvastatina. Y en el caso de que se quiera reducir hasta el 55% del colesterol LDL, miren, la atorvastatina con una dosis de 80 miligramos se puede conseguir esta reducción, y con rosuvastatina con dosis de 20 o de 40 miligramos por de 20 a 40 miligramos de rosuvastatina para alcanzar estas cifras de disminución de colesterol LDL. Es importante
considerar que la síntesis de colesterol se intensifica aproximadamente a medianoche. Entonces cuando la síntesis de colesterol se encuentra en su mayor apogeo, y por lo tanto se recomienda el consumo de las estatinas a medianoche. Por lo general, el tiempo de vida media de las estatinas es de 1 a 4 horas, con excepción de rosuvastatina y de atorvastatina, que estas dos son de tercera generación. Rosuvastatina y atorvastatina, su tiempo de vida media es de 12 a 20 horas. Entonces, estas estatinas se recomiendan administrarlas a cualquier hora del día, no importa por su tiempo de vida media. Y en el caso de las que tienen tiempo de vida media de 1 a 4 horas, sí se recomienda que sea la noche, después de cenar, antes de dormir. Todas las estatinas se eliminan hepáticamente a partir de este transportador de aniones orgánicos, el OATP1B1, y este transportador es el que se encarga de disminuir las concentraciones plásticas de las estatinas, y una vez que ya ingresaron al hígado, pues actúan sobre ellas glucuronidasas, que como su nombre lo dice, las glucuronidan, y pues ya se eliminan en la orina principalmente. Bueno, en esta diapositiva se muestra un comparativo del uso de diferentes estatinas, y se observa que, como ya les mencioné en la tabla anterior, la disminución de las concentraciones de LDL con las diferentes estatinas. Estas, atorvastatina y pitavastatina, son de tercera generación, y pravastatina es de primera. Entonces vean que con la pitavastatina hay una reducción de casi el 30% con respecto a las dosis iniciales a las concentraciones iniciales de colesterol LDL. Algo que tienen una relevancia importante del uso de las estatinas es que, además de disminuir las LDL, también pueden inducir un incremento en las concentraciones de HDL. En el caso de las estatinas, por ejemplo, la pitavastatina puede incrementar hasta en un 13% las concentraciones de HDL. La importancia del incremento de las HDL radica en que, como ya lo revisamos, las HDL participan en el transporte reverso del colesterol y en el metabolismo de las VLDL y de los quelomicrones. Entonces, cuando hay un incremento de las HDL, es favorable para los pacientes con dislipidemia. Vean, en esta tabla se expresa la dosis de las estatinas, de diferentes estatinas, y el porcentaje de cambio de las HDL. Y vean otra vez, la pitavastatina es el que incrementa en un mayor porcentaje las concentraciones de HDL. Otro grupo de fármacos que se utilizan para el tratamiento de las dislipidemias son los secuestradores de ácidos biliares. Estos son fármacos, son polímeros que tienen cargas en su estructura
que van a interaccionar con la carga negativa de los ácidos biliares. Recuerden que una parte del colesterol que se sintetiza en el hígado se utiliza para la síntesis de las sales biliares que forman parte de la bilis. Entonces, estos secuestradores de ácidos biliares son resinas que cuando se administran van a secuestrar, van a unirse al ácido biliar que forma parte de la bilis y van a evitar su reabsorción. Recuerden que las sales biliares se reabsorben en un 95% cuando se utilizan los secuestradores o las resinas de intercambio iónico, pues se reduce esta reabsorción y entonces se elimina el colesterol que proviene o que forma parte de las sales biliares, se elimina en las heces. Existen por lo menos estas tres resinas, que es la colesteramina, el colestipol y el colesevelam. La primera, la colesteramina, es un polímero de estireno y de divinilbenceno que tiene aminas cuaternarias en su estructura, que son las responsables de, bueno, que son las que tienen la carga positiva para la unión con los ácidos biliares. El colestipol es una dietilentretramina de epoxipropano, que esta es una mezcla de diaminas terciarias y cuaternarias que también poseen esa carga positiva. Y el colesevelam es un polímero de gel hidrófilo insoluble en agua que también tiene, si lo alcanzan a ver, cargas positivas en su estructura que ayuda a fijar los ácidos biliares. Entonces, como les menciono, cuando se administran estas resinas, pues se unen a los ácidos biliares, ya no hay, bueno, disminuye la reabsorción de los ácidos biliares, estos se eliminan en las heces, y esto va a traer como consecuencia un incremento en la síntesis de colesterol para sustituir todas esas sales biliares que se están perdiendo con el uso de las resinas. Entonces se recomienda que cuando se utilicen las resinas de intercambio iónico, como se intensifica la síntesis de colesterol para sintetizar los ácidos biliares que se están perdiendo, pues el efecto hipolipemiante sería mayor si se administran en conjunto con estatinas. Entonces, si se administra una estatina que inhibe a la hidroximetilglutarilcoenzima reductasa, pues esto potenciaría el efecto hipolipemiante que tienen las resinas de intercambio iónico, los secuestradores de ácidos biliares. Por sí solas, las secuestradores de ácidos biliares reducen las lipoproteínas de baja densidad entre un 18 al 25%. Esto es también porque inducen en el hepatocito incremento de receptores a LDL. Como ya vimos, una disminución en el colesterol intracelular incrementa esta expresión de receptores en la membrana de los hepatocitos. Entonces los fibratos pueden inducir esto y también se intensifica la síntesis de colesterol, como les acabo de mencionar. Si se combina con estatinas o con niacina, que es otro hipolipemiante, el efecto de los secuestradores de ácidos biliares se incrementa de entre un 40 a un 60%. Entonces vean que incluso superan el efecto que tiene por sí solas las estatinas si se combina con los secuestradores de ácidos biliares.
Este tipo de fármacos se recomienda que se utilicen en pacientes menores de 25 años y los efectos adversos por el uso de las secuestradores de los ácidos biliares eh, son que pueden incrementar las concentraciones de triglicéridos, producen timpanismo, como cólicos intestinales, dispepsia y pueden inducir estreñimiento, el uso de estos secuestradores de ácidos biliares. Otro efecto que no está aquí en la diapositiva es que pueden inducir la esteatorrea. Esto es que eliminen grasa en las heces fecales, y de hecho ocurre con frecuencia que luego los pacientes no sienten cuando se elimina el contenido fecal rico en lípidos o en grasas, y llegan a manchar su ropa por esta esteatorrea inducida por los secuestradores de ácidos biliares. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Otro grupo de fármacos que se utiliza para el tratamiento de las dislipidemias es la niacina. La niacina es un fármaco que se ha utilizado, que ya tiene mucho tiempo que se utiliza. Es el derivado ácido piridina 3-carboxílico. Es la nicotinamida, la que se utiliza como hipolipemiante. Este fármaco, su efecto radica en que estimula un receptor, que es el receptor acoplado a proteína G, que es el 109A, si se conoce este receptor, que se expresa en el tejido adiposo. Este receptor está acoplado a proteína G, a una proteína GI. Cuando se activa este receptor, inhibe a la hormona sensible, a la lipasa sensible a hormonas que se expresa en el tejido adiposo, y esta lipasa sensible a hormonas disminuye su actividad cuando se administra la niacina y se activa el receptor, y esta lipasa sensible a hormona es la que se encarga de la incremento de ácidos grasos libres en la circulación cuando estamos en ayuno o cuando se encuentra el sujeto en ayuno. Entonces la niacina inhibe a esta lipasa mediada por la activación de este receptor. Entonces disminuye las concentraciones o la liberación de ácidos grasos libres hacia la circulación, y por lo tanto el hígado disminuye porque ya no tiene substratos para la síntesis de triglicéridos. Recuerden que les mencioné que el hígado requiere de ácidos grasos libres para la síntesis de los triglicéridos que provienen de la circulación. Como disminuye el flujo de ácidos grasos libres hacia el hígado, entonces pues también disminuye la síntesis de VLDL, y por lo tanto también disminuyen las concentraciones plasmáticas de VLDL. Esta disminución de VLDL pues también de forma indirecta disminuye las
concentraciones de LDL en el plasma. También otro efecto que tiene la niacina es que la niacina va a disminuir la degradación de ApoA1 a nivel hepático. Recuerden que ApoA1 es una polipoproteína que está relacionada con la síntesis de novo de las HDL. Entonces, como la niacina disminuye la degradación de ApoA1 y aumenta su tiempo de vida media, por lo tanto, de esta forma está asociada a un incremento en las concentraciones plasmáticas de HDL. Y recuerden que la HDL es la responsable del movimiento, bueno, del transporte reverso del colesterol, y esto va a incrementar el efecto de HDL en el sistema, o sea, la disminución del colesterol acumulado en los tejidos como las arterias, y esto lleva a que haya una mayor absorción de colesterol en el hígado y pues a una mayor incremento en la excreción del colesterol por parte de la bilis. Entonces la niacina tiene estos dos efectos sobre las lipoproteínas. Por un lado, disminuyen las VLDL y de forma indirecta las LDL, y por otro lado aumentan las concentraciones plasmáticas de HDL. El incremento de HDL por el uso de niacina es de 30 a 40%, incluso más que la pitavastatina, como lo vimos en las diapositivas anteriores, que era del 13% aproximadamente. En la caso de la niacina, esta llega a incrementar hasta un 40% de las concentraciones de HDL. Pueden disminuir los triglicéridos entre un 35 a un 50%, de hecho incluso más que las estatinas. Otro efecto que tiene la niacina es que puede inhibir a la diacilglicerol-aciltransferasa. Esta enzima, la diacilglicerol-aciltransferasa, es la enzima que se encarga de la síntesis de triglicéridos en el hígado. Entonces también se ha observado que puede inhibir a esta enzima, la diacilglicerol-aciltransferasa. Otro efecto que tiene la niacina, que le confiere esa potencia para disminuir los triglicéridos o las VLDL, es que se ha visto que activa la lipoproteína lipasa en los tejidos periféricos. Recuerde que la lipoproteína lipasa era la que se encargaba de la hidrólisis de los triglicéridos que provienen o que se encuentran en las VLDL y en los kilomicrones. Entonces, además de ApoC2 que activa la enzima, también la niacina potencia esta activación de la lipoproteína lipasa. Entonces esto ayuda a un aclaramiento mayor de las VLDL y de los kilomicrones. Y otro efecto que se sabe que tiene la niacina es que incrementa esta proteína, la ABCA1. Recuerden que esta proteína junto con la ApoA1 son las responsables de la síntesis endógena de novo de las HDL. Entonces también por esta razón la niacina tiene un potente efecto sobre las HDL. ¿Cuáles son los efectos secundarios del uso de la niacina? Uno de ellos es la irritación gástrica, la hiperemia cutánea, y esto es enrojecimiento de la cara, de la piel,
pueden inducir hepatotoxicidad, entonces hay que cuidarse del uso en sujetos que tienen alguna enfermedad hepática. Y pueden inducir hiperglucemia, entonces no se recomienda el uso en sujetos con diabetes o diabéticos por este efecto que puede inducir hiperglucemia. Esta hiperemia cutánea se puede disminuir utilizando un AINE para disminuir el enrojecimiento en los pacientes. De hecho, estos efectos, esta irritación gástrica y la hiperemia cutánea se puede por sí sola disminuyen estos efectos conforme el paciente utiliza la niacina. Entonces, en un término de 2 a 4 semanas ya no se presentan estos efectos. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Otro grupo de fármacos que se utiliza como hipolipemiantes son los fibratos. Estos fármacos se descubrieron que pueden tener efectos sobre las concentraciones de lípidos en la sangre porque, en 1962 Strom y Waring encontraron que este fármaco le tenía el etilfenoxiisobutirato, tenía efectos sobre las concentraciones plasmáticas de triglicéridos. Y para 1967 se sintetizó un éter etílico, clorofenoxiisobutirato, que es un derivado de ácido fíbrico. Sería este es el ácido fíbrico, por eso se conocen como fibratos a todos estos fármacos. Se fueron sintetizando nuevos derivados, benzafibrato, clofibrato y ciprofibrato, son fibratos de última generación, y estos son los fibratos de primera generación. Estos fármacos tienen como mecanismo de acción que son agonistas de los receptores activados por proliferación de peroxisomas, o también conocidos como PPARs alfa. Vamos a ver que hay varias isoformas de estos receptores y los fibratos son agonistas de la isoforma alfa. Estos fibratos, además de ser agonistas de estos receptores, también pueden inhibir la coagulación y activar la fibrinólisis. Los PPAR, como les menciono, son receptores activados por proliferadores de peroxisomas. Son receptores nucleares que funcionan como factores de transducción que van a regular la expresión de ciertas proteínas. Ahorita vamos a ver cuáles son las proteínas importantes para el efecto hipolipemiante. Todos los PPAR se heterodimerizan con receptor de retinoide X. Y como les menciono, hay tres tipos: los alfa, los beta y los gamma. Nosotros vamos a revisar el efecto que tienen los alfa, que se expresan principalmente en hígado, riñón, corazón, músculo liso y de forma importante en el tejido adiposo. En su momento, cuando veamos hipoglucemiantes, vamos a ver los PPARs gamma,
que tienen una función importante para para la hiperglucemia. Bueno, entonces estos receptores, el PPARS alfa, cuando se estimula, va a participar en el metabolismo de los lípidos, en el caso del alfa. Entonces vamos a ver qué ocurre cuando se activa el receptor PPARS alfa. Vean. Cuando se activa el PPARS alfa en el hígado, por un lado, incrementa la expresión de ApoA1. Recuerden que ApoA1 es la apolipoproteína de las HDL nacientes. Entonces, este incremento en ApoA1 y ApoA2, que es una isoforma de ApoA1, en los hepatocitos va a producir un incremento en las concentraciones plasmáticas de HDL. Por otro lado, también la activación de PPARS alfa va a inducir una disminución en las concentraciones o en la síntesis de ApoC3 en el hepatocito. Recuerden que les mencioné que ApoC3 es un inhibidor de la lipoproteína lipasa. Entonces, si disminuye su concentración, su síntesis de ApoC3, entonces hay una menor probabilidad de inhibición de la lipoproteína lipasa. Por otro lado, la activación de los PPARS alfa por los fibratos aumenta la expresión de la lipoproteína lipasa en los vasos del músculo esquelético, y entonces esto aumenta la hidrólisis de triglicéridos de las VLDL y de los kilomicrones. Por otro lado, también estos efectos también están asociados a una mayor consumo de ácidos grasos libres en las células del músculo esquelético debido a la activación de esta lipoproteína lipasa, y también hay una mayor oxidación de ácidos grasos libres en los músculos, en las células musculares, y como consecuencia hay una disminución en las concentraciones plasmáticas de los triglicéridos, en específico de las VLDL y de los kilomicrones. Por otro lado, también en el hígado aumenta la oxidación de ácidos grasos libres, y esto va a inducir una mayor síntesis de triglicéridos. Esta activación de la oxidación de los ácidos grasos libres es porque aumenta todas las enzimas que participan en la beta oxidación. Entonces, hay menos substrato para la síntesis de triglicéridos y por lo tanto esta disminuye, y esto también está asociado a una disminución en las concentraciones plasmáticas de triglicéridos. Entonces, si se dan cuenta, la activación de los receptores PPARS alfa traen varios efectos, producen varios efectos que están asociados con la disminución de las lipoproteínas. Entonces los fibratos tienen uso importante. En este momento son las 10 de la mañana. Es hora de ponerse de pie y estirar el cuerpo. Toma un descanso de 10 minutos. En este caso, los fibratos tienen usos con pacientes que tienen hipertrigliceridemia, síndrome de quilomicrenia y en la disbetalipoproteinemia. Recuerden que estas son dislipidemias que están asociadas con incrementos de VLDL
y de kilomicrones y de restos de kilomicrones. Entonces estos pacientes se ven beneficiados con el uso de estos fármacos. Los efectos adversos del uso de los fibratos es que pueden inducir miopatía. También pueden producir efectos gastrointestinales, urticarias y mialgias o dolores musculares. Recuerden que en el caso del gemfibrosil en específico, que fue de los primeros fibratos que se utilizaron, el gemfibrosil compite con el transportador de aniones orgánicos que les mencioné, que era el encargado del metabolismo hepático de las estatinas, el OATP1B1. Entonces, como compiten por este transportador y es más afín a él los fibratos, en este caso el gemfibrosil en específico, entonces esto induce que haya una mayor concentración de estatinas cuando se combinan estos dos, este fibrato gemfibrosil con las estatinas. Entonces, como compiten por el mismo transportador de iones orgánicos y son más afines estos transportadores al gemfibrosil, pues aumentan las concentraciones plasmáticas de estatínico. Y además el gemfibrosil también inhibe a las glucuronidasas que se encargan del metabolismo de las estatinas. Entonces, por esta razón en específico, el gemfibrosil no se debe de utilizar en combinación con las estatinas. En el caso de del ciprofibrato y del bezafibrato, ellos no compiten con el transportador aniónico y tampoco inhiben a las glucuronidasas, entonces se pueden utilizar con las estatinas, pero se recomienda no hacerlo. Otro grupo de fármacos que se utiliza como hipolipemiantes son los inhibidores de la absorción del colesterol. En este caso, el ezetimibe es el único fármaco que puede inducir esto. Acetimiba en castellano. Ajá, acetimiba en español. Inhibe al transportador, a esta proteína, la NPS1L1, la proteína Niemann-Pick parecida a Niemann-Pick 1L1, que es la que, como les mencioné, se encarga de la absorción de colesterol a nivel de el epitelio intestinal. Entonces, al inhibir a esta enzima no se absorbe colesterol de la dieta, o este colesterol disminuye, por lo tanto disminuye la síntesis de kilomicrones. También al disminuir la síntesis de kilomicrones, pues hay una menor concentración, o también está relacionada con una menor concentración de LDL en el plasma, porque ya no hay, bueno, hay una menor absorción de colesterol por parte de la dieta. Y se ha visto que este fármaco disminuye las concentraciones de LDL hasta en un 60% si se combina con estatínicos. Entonces su efecto es muy importante en combinación con las estatinas. Tiene efectos secundarios leves, por ejemplo, puede inducir alergias en pacientes susceptibles. No se conocen otros efectos adversos. Es de reciente introducción. En el 2010 se aprobó el uso por la FDA de acetimiba.
Entonces es reciente su utilización en el tratamiento de las dislipidemias. Otro tipo de fármacos. Miren, en este caso se hizo un estudio para ver el efecto del ezetimibe a diferentes dosis y se encontró que su efecto es dosis dependiente. Su mayor efecto hipolipemiante es a 10 miligramos a 10 miligramos de ezetimiba. Y bueno, la disminución de las concentraciones de LDL pueden por sí solas llegar hasta el 20% aproximadamente. Y como les menciono, con el uso de estatínicos, pues esto se dispara hasta el 60%. Otro fármaco también de reciente aprobación por la FDA para el tratamiento de las dislipidemias es la lomitapida. La lomitapida es un fármaco que va a inhibir a la proteína transportadora microsomal. Esta enzima transportadora microsomal es la que se encarga de la síntesis a nivel de enterocito de los kilomicrones y a nivel de hepatocito de las VLDL. Entonces inhibe a esta proteína y por lo tanto disminuye la síntesis de LDL en un 50%. Y este efecto es importante en pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigótica. Recuerden que la hipercolesterolemia familiar está asociada a una alteración en el receptor ALDL o una alteración en la ApoB100. Cuando el sujeto tiene los alelos tanto de padre como de madre para receptor LDL dañado para la ApoB100 defectuosa, el paciente padece hipercolesterolemia familiar homocigótica. Significa que no funcionan sus receptores a LDL y por lo tanto los fármacos que aumentan la expresión de receptores a LDL como las estatinas o como las secuestradores de ácidos biliares pues no tienen efecto en estos pacientes, porque pues aunque aumente la expresión de los receptores a LDL, estos receptores no pueden endocitar o no pueden reconocer a las LDL del plasma y pues las concentraciones no disminuyen. En el caso de los pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar heterocigótica, en este tipo de pacientes por lo general una parte o el 50% de sus receptores no son funcionales, pero el otro 50% sí. Entonces en este tipo de pacientes pues las estatinas y los secuestradores de ácidos biliares tienen un efecto sobre ellos. Pero en el caso de que tengan la variante homocigótica, o sea, donde los dos alelos no funcionen, pues no, los estatínicos no son de utilidad para ellos, ni los secuestradores de ácidos biliares. Entonces, para estos pacientes este fármaco es muy importante porque disminuye las concentraciones de LDL, porque impide la síntesis de las VLDL, que recuerden son las lipoproteínas de las cuales provienen las LDL. Entonces este fármaco es muy importante para estos pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar homocigótica. ¿Me expliqué por qué es importante para ellos?
Bueno, ¿cuáles son los efectos adversos de este fármaco, de la omitapina? Por lo general refieren síntomas en el tracto gastrointestinal, eh, puede inducir hepatotoxicidad y esteatosis hepática. La esteatosis hepática es la acumulación de grasa en el hígado. Entonces este fármaco puede inducir este efecto. ¿Preguntas? Y bueno, otro fármaco que se utiliza para el tratamiento de las dislipidemias, que también es de reciente aprobación por la FDA, es bueno, son anticuerpos contra una proteína. Ahorita les explico. Son estos fármacos, es el alirocumab y el evolocumab. Son anticuerpos contra la proteína convertasa subtilísima keisina tipo 9. Les voy a explicar qué hace esta enzima. La proteína convertasa subtilísima keisina tipo 9. En este esquema, en el esquema, vean, PCSK9 es la proteína, ese es su nombre, proteína convertasa subtilísima keisina tipo 9. A ver, Esta léelo bien porque proteína convertasa subtilísima keisina tipo 9. keisina, Mire, subtilisina, y no es keisina, es quexina. O sea, después con de X, la E sigue una X, luego ina. quexina tipo 9. Es y le falta pro porque es proproteína convertasa subtilisina quexina. Quexina. Me acuerdo que ya había hecho esa corrección, pero bueno, ya le había puesto la X. Miren, recuerden que cuando hay una disminución en el colesterol citoplasmático, en los hepatocitos, se intensifica la síntesis del receptor ALDL. En el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi se asocian para la síntesis de estos receptores ALDL. Estos receptores ALDL se almacenan en vesículas y estas vesículas se insertan o se funden con la membrana y se expresan sobre la membrana para la captación de las LDL que se encuentran en la circulación. Bueno, cuando se une la LDL al receptor, se endositan las LDL y por acción de los lisosomas se degrada la lipoproteína y se obtiene el colesterol y los aminoácidos que forman parte de las apolipoproteínas de la partícula LDL. Parte de los receptores, una vez que se endosita y se hidroliza o se cataboliza la LDL, se expresa se vuelve a reciclar o a expresar la vesícula con el receptor en la membrana para captar más LDL.
Esto es sin la participación, por eso aquí dice sin la proteína, proteína convertasa subtilísima quexina tipo 9, y con esta proteína, vean que esta proteína, cuando se asocia al receptor de LDL, esta proteína marca al receptor para que una vez que se endosite la partícula junto con la LDL, se degrade el receptor también. Entonces, sin la proteína se recircula el receptor y se vuelve a expresar en la membrana. Con la proteína, con la PCSK9, este es un marcador para que se degrade el receptor. Y entonces esto disminuye una menor o produce un menor reciclamiento de los receptores en la membrana de los hepatocitos. Bueno, los anticuerpos contra esta proteína lo que van a hacer es neutralizar a la proteína para que no se una al receptor y no induzca su endocitosis y su degradación. Entonces, al bloquear la acción de esta proteína, va a haber una mayor expresión de receptores a LDL porque no se están degradando por parte del hepatocito, o su degradación disminuye de forma significativa. Entonces, el efecto que tiene el utilizar los antagonistas o los anticuerpos contra la proproteína convertasa subtilísima quexina tipo 9 es que aumenta la expresión de receptores a LDL en la membrana de los hepatocitos, porque evita la degradación por parte de las células hepáticas del receptor. Entonces existen ahorita ya más fármacos de esta naturaleza. El alirocumab y el evolocumab son dos de estos fármacos. Y vean, ellos son capaces de disminuir hasta en un 70% las concentraciones de LDL. Esta disminución es superior al de las estatinas. También es capaz de disminuir las concentraciones de VLDL. Y bueno, los efectos adversos es, como es un anticuerpo, se administra por vía subcutánea y se requiere varias administraciones de este anticuerpo, y además también induce dolor en la silla de aplicación. En algunos pacientes pueden inducir reacciones alérgicas a algún componente donde se encuentren los anticuerpos. Pregunta para ustedes: ¿este fármaco tendría utilidad en los pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar homocigótica? Sí, ¿Sí tendría efecto o no tendría efecto? Escuché que todos dijeron que no. Sí, no sería de utilidad en los pacientes con la hipercolesterolemia familiar homocigótica, porque ayuda o mantiene la expresión de los receptores a LDL, pero si estos no funcionan o la ApoB100 no funciona, pues no tiene utilidad en estos pacientes. Y bueno, el último fármaco
hipolipemiante que vamos a revisar es el imipomersen. Este fármaco inhibe la síntesis de ApoB100. Recuerden que ApoB100 es necesaria para la síntesis de las VLDL. Entonces, si no hay ApoB100, no se pueden sintetizar VLDL y entonces disminuyen las concentraciones plasmáticas tanto de VLDL como de LDL en consecuencia. Sus efectos adversos pueden tener efectos, reacciones en el sitio de aplicación, puede inducir flujo nasal, dolor de cabeza y es un hepatoestimulante. Entonces se debe de vigilar el uso de este fármaco con otros, cuando se administre con otros fármacos porque puede inducir su mayor metabolismo. Y este también es de reciente aprobación por la FDA. De hecho, los últimos 3 que les acabo de mencionar, los Qumab, Lomitapida y Mipomersen, son los 3 fármacos que son de reciente aprobación. Estos no vienen en el programa, se los di yo porque son nuevos y pues es importante que los conozcan. Y bueno, eso sería todo. ¿Alguna pregunta? ¿Duda, comentario? No, profesor. Profe, a Sí, mí me surgió la duda de qué significa o a qué se refiere con queixixina, que la K. otra vez no escuché la pregunta. ¿A qué me refiero con qué? Eh, con el anticuerpo, ajá. ¿A qué se refiere la K o a qué hace referencia de Es la que queixina? no entiendo, no escucho ¿a qué me refiero con qué? ¿Con la CAT? Creo que mi compañero se refiere a la conversanza utilísima de la queixina. ¿A qué se refiere con la queixina? Ay, discúlpeme, pero te escucho muy lejos o no te A escuché ver, bien. La pregunta es, ¿qué significa queixina? ¿A qué hace referencia la palabra a queixina? ver, primero Ah, vamos ya. a arreglar eso. Regresa a la diapositiva. Ahí quítale el modo pantalla presentación. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a escribir bien eso. La proteína no es proteína, nada más es proproteína. O sea, le falta el pro antes de proteína. Bueno, no. Bueno, ya que estás ahí, quítale la primera I. No es kei, es quexina. Ahora no es subtilísima, es en lugar de M es N, subtilicina. Y ahora acá es proproteína. Ponle mayúscula al principio y minúscula a la que sigue, pero va junto. Es una sola palabra, proproteína. Bueno, entonces ahora sí, es la proproteína convertasa subtilicina quexina. Es el nombre de esa proteína de las cuales hay 9 isoformas y en este caso particular hablamos de la isoforma 9. Entonces, ¿cuál es la pregunta? No, nada, Bueno, gracias. aquí les menciono que esta proteína es un marcador
para la degradación de los receptores ALDL. O sea, esta proteína marca al receptor para que cuando se endocite el lisosoma la degrade, como lo vimos acá arriba en la diapositiva anterior. Entonces esta proteína lo que hace es marcar al receptor para que junto con la LDL se degrade todo el contenido de la vesícula. Entonces eso disminuye el reciclado y la expresión de los receptores LDL en la membrana del hepatocito. La razón de por qué se llama así no la conozco. Desconozco por qué le pusieron quexina. Porque viene de una bacteria, no sé si han oído hablar de subtilis, es una bacteria y como fue aislada de esa, por eso el nombre de subtilicina, quexina, pero pues es un nombre propio. Gracias, profesores. De nada. Profesor, yo tengo una pregunta. No sé si ya me escuché bien. Sí, ya. Sí, Sí, bueno, para el caso de la hipercolesterolemia familiar homocigótica, ¿existe algunos signos o síntomas de esta enfermedad o solo se detecta con estudios de colesterol? No, ¿que crees que sí? De hecho, cuando sufren este tipo de hipercolesterolemia, es común en niños o en personas infantes. Los síntomas es que tienen niveles muy altos de colesterol y triglicéridos. Estos sujetos bueno, son personas que se cansan mucho cuando hacen actividad, tienen mucha fatiga, cansancio, sueño. eh, la alimentación, de hecho, desde muy pequeños los niños se presentan jantomas o xantomas, que son como en la piel se le ve, bueno, presentan como ámpulas, pero estas ámpulas son de grasa. De hecho, en toda la piel es característico de estos pacientes porque se acumula la grasa en la piel. y tiende a verse de color amarillo. Ajá, De y ahí se ven janto significa amarillo. y se ven amarillos. Sí, sí, son característicos estos sujetos que tienen este tipo de hipercolesterolemia. Y se presenta, bueno, se presenta desde etapas infantiles. De hecho, a este tipo de pacientes les ayuda mucho a administrarlos con los intercambiadores aniónicos, son las resinas de intercambio iónico, porque de esta forma les ayuda a disminuir esta acumulación de lípidos en la piel, con los jantomas. Y bueno, el uso de la lomitapida es importante para ello. Gracias, profe. Sí. No sé si, bueno, escucharon que insistía mucho que hay fármacos que aumentan HDL. La importancia de que incrementen HDL está en que hay un parámetro que se conoce como índice arterogénico, que relaciona las concentraciones de LDL y las concentraciones de HDL. Este índice arterogénico es importante porque está asociado con el riesgo de un accidente cardiovascular. Es más peligroso que tengan bajo los niveles de HDL
que altos los niveles de LDL. Esta razón, bueno, el motivo de esto es que recuerden que las HDL son importantísimas para el transporte de reverso y del colesterol y para el catabolismo de los VLDL y de los kilomicrones. Este índice arteriogénico debe de ser para un sujeto sano menor a 3.5. O sea, si dividen las concentraciones de LDL entre las concentraciones de HDL, esta razón debe de ser menor a 3.5. Cuando el valor es mayor de 4, ya se considera al sujeto con un riesgo a un accidente cardiovascular importante. Entonces, de ahí la importancia de los fármacos que no solamente disminuyen las LDL, sino que además incrementan HDL. Entonces, ahí radica la importancia de que las concentraciones de HDL incrementen en los sujetos que tienen algún tipo de dislipidemia, porque es más peligroso que tengan bajo las HDL a que tengan alto las LDL. Entonces, valores de este índice mayores a 4 ya indican algún grado de de riesgo cardiovascular. Hay sujetos que llegan a tener valores de 7 u 8 y entonces estos pacientes están a punto de un infarto. Entonces, cuando se vayan a hacer un perfil lipídico, hagan esta relación de las concentraciones del colesterol LDL entre el colesterol HDL y vean cuál es su riesgo arteriogénico. ¿Sale? Entonces, si no hay preguntas, creo que vamos a dar un descanso, ¿no? De 10 minutos. Tú eres el que estás dando la clase. Ok. Entonces a las 10, cuarto para las 11 nos vemos acá. ¿Vale, chicos? Sí, profe, gracias.